El objetivo de este curso, como dice aquí, es compartir una visión de la vida que incluya el mundo espiritual y presente una respuesta más congruente a las preguntas más importantes de la humanidad acerca de la vida humana. Asimismo, ofrecer unos argumentos más contemporáneos sobre experiencias con el área espiritual, como estudios sobre el tema y pensamientos de personas influyentes, también como experiencias que aparecen en la internet. Cada vez hay más de estos temas y hay más sitios de internet que traen personas para que hablen sobre sus diferentes experiencias. Esto con el fin de contribuir al despertar de conciencia sobre quiénes somos realmente y hacia dónde vamos. Porque la verdad es que hace mucha falta que realmente el ser humano se dedique a conocerse un poco más y poder saber quiénes somos y cuál es el objetivo de la vida, porque así podríamos dilucidar como nuestro norte, nuestra forma de actuar con más validez o con más certeza de lo que estamos creyendo. La temática del camino del alma es como sigue. Hoy vamos a hablar sobre la existencia de la dimensión espiritual. Este es el primer punto porque pues vamos a ir arrancando como por partes y lo más como necesario que me pareció es que realmente viéramos que la dimensión espiritual está cada vez como la gente lo nota más cerca de sí y que si no es a mí, es a un familiar que le ha sucedido algo y que tiene que ver con esa dimensión espiritual. Entonces, así como qué piensa la ciencia antes y después y qué se está haciendo al respecto ahora. El segundo punto es cambiando nuestra vida porque incluye este tema que se refiere, digamos, a una revisión que tenemos que hacer si queremos hacer un cambio, digamos, en nuestra vida. La vida nuestra que tenemos hoy, todo lo que tienes, tu esposa, tus hijos, tu condición económica, etcétera, se debe a las verdades o los pensamientos que están metidos ya en el subconsciente desde hace mucho tiempo y la mayoría desde la infancia. Entonces, la buena noticia de eso es que se pueden cambiar y de acuerdo a eso podemos entrar a cambiar nuestra vida. Entonces vamos a trabajar eso con los hábitos y cómo podemos ir realmente construyendo un cambio en nuestra vida de acuerdo a la visión que vamos a tener aquí en este curso. Tercer punto, las almas y sus relaciones. Pues vamos a ver que así como existimos familias de sangre, pues también existen relaciones entre las diferentes almas y algunos con lo que más conocemos es, por ejemplo, el alma gemela, ¿cierto? Eh, y decimos que buscamos el alma gemela y todo eso. Y de pronto pues vamos a encontrar un poquito de sorpresas porque no es tan como nos la pintan en las películas y en la sociedad. Muchas encarnaciones y una vida eterna. O sea, cuando entramos aquí ya a vivir la vida que estamos viviendo, pues vamos a ver que hay otras encarnaciones, otras vidas, y que hay una sola vida global que es la vida eterna. Entonces, pues vamos a ir explicando esos temas en la medida en que van llegando. ¿Cómo se planea una encarnación? Hay muchas cosas que se planean para que cuando lleguemos tengamos como toda un escenario propicio para algo muy específico, que es un aprendizaje que tenemos que hacer. ¿Qué sucede cuando estamos ya viviendo la encarnación? Hay muchos factores que influyen, miedos y creencias, muchas cosas que vemos que no entendemos, entonces pues
Ahí vamos a ver todo lo que nos puede influir en la vida para que realmente podamos hacer la tarea de lo que nos han mandado a hacer aquí, porque algo tenemos que aprender, pero nosotros necesitamos saber cuál es esa tarea. A veces la gente dice, "Oh, ¿cuál es esa misión que yo tengo?". Las lecciones del amor y cómo saber cuál es mi tarea. Ese es otro punto que es muy importante porque todo este aprendizaje tiene que ver con el amor y saber cuál es mi tarea, pues porque en una sola avenida no podemos hacer todo ese aprendizaje. Este curso eh, que tenemos aquí en esta vida y en este planeta Tierra, pues toma su tiempo, no es algo muy fácil, aunque no es una cosa tampoco demasiado difícil, pero pues es importante que cada quien sepa cuál es la tarea que yo tengo que hacer aquí. El momento de partir, o sea, cuando llega la muerte, cuando se acaba el cuerpo físico, ¿qué es lo que sucede? Hay muchas inquietudes al respecto y realmente pues no muchos estudios sobre esto y hay muchos conceptos y mucho miedo realmente que nos ha creado a veces un poco la religión. Entonces vamos a tratar de revisar eso con una conciencia más aparte de todas esas verdades que de pronto no nos aportan mucho y que nos la han metido ahí en el subconsciente y están influyendo mucho para tomar las decisiones que nosotros a diario tomamos. ¿Qué es y para qué sirve la regresión a vidas pasadas? Bueno, todo esto nació precisamente de una situación, de un fallecimiento de un familiar y que desembocó, digamos, en la experiencia de regresión a vidas pasadas. Esto, digamos, no es algo súper extraño, ya hoy en día es muy conocido, hay muchas terapias de este tipo y el primero, digamos, científico que inició esto fue Brian Weiss, quien ya tiene más de 5 libros, creo, sobre el tema de regresión a vidas pasadas que él inició y que poco a poco pues dijo, tengo que sacar todo este material, así me cueste, digamos, todo lo que comente la gente y la ciencia, digamos, él como científico diciendo algo que la ciencia pues no está de acuerdo y lo hasta ese momento lo había rechazado, digamos. Entonces, pues él se atrevió a eso y realmente ha salido adelante. Hoy en día es un conferencista internacional y tiene, como les digo, 5 libros de mucho éxito. Eh, bueno, he agregado unos temas que, digamos, tenemos que ir viendo eh, como paralelamente. Vamos a dar unos espacios primero a la meditación. ¿Por qué a la meditación? Porque pues necesitamos tener esta práctica o coger este hábito, porque la meditación es lo que nos permite conectarnos con la sabiduría divina que cada uno tiene en su interior. Y ese parloteo de la mente no lo callamos si no podemos lograr que se silencie y eso se logra con la meditación. Entonces, no es algo supremamente complicado y sí tiene unos efectos muy importantes en la vida diaria de quien lo practica. Por eso, digamos, vamos a dedicarle unos 5 minutos, 7 minutos, de pronto llegamos a 10 minutos en el tema de la meditación en cada una de las sesiones. Y el otro punto es ya un trabajo como práctico de que cada quien vaya viendo cómo descubre cuál es la tarea que él tiene que hacer en esta encarnación. Entonces, eh, el objetivo allí sería que cada uno saliera, hombre, yo tengo que trabajar este tema, ¿sí? Tengo que trabajar la gratitud, tengo que trabajar la aceptación por la diferencia con el otro. Bueno, hay muchas
lecciones que estamos aprendiendo y que vamos a ir viendo como si estuviéramos en un colegio realmente. Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí, hasta este momento? ¿Cómo les parece el enfoque del curso, la temática? ¿Alguien quiere compartir? Perdón, yo veo a ver si hay personas. ¿Sí? Bueno, buenas noches a las personas que se han unido últimamente. ¿Alguien quiere compartir cómo le parece el curso hasta la temática, en lo que vamos a tratar? ¿Está bien así? ¿Alguien piensa algo? No, Henry, yo creo que tal como usted lo ha Sí. programado, está bien, bien enfocado. Ok. Bueno, siempre podrán, digamos, compartir, y este es un tema pues que se presta a muchas aclaraciones porque no, no se ha tocado tan abiertamente toda esta temática. Bueno, entonces, como les dije, hoy vamos a hablar sobre la existencia de la dimensión espiritual. Eh, la dimensión espiritual, digamos, tiene muchos tipos de experiencias, ¿sí? Experiencias, por ejemplo, de las personas fallecidas que tratan de comunicarse en un sueño, hasta en una aparición, o que alguien vino y les contó algo de ese familiar que falleció y realmente es imposible no creerlo, porque pues fue todo, salió, o sea, como si la persona supiera realmente y la persona dijo lo que tenía que decir. Entonces vamos a ver casos como esos. Hay experiencias cercanas a la muerte, lo que hablábamos ahora, de testimonios de la gente que dan por fallecida, pero regresan al cabo de unos 10, 15 o más minutos, vuelven a la vida y tienen unas narraciones pues que dejan perplejos a los médicos, a los cirujanos, eh, y que pues definitivamente ellos también se sienten tocados y han iniciado pues eh, unos estudios sobre esta temática, como de pronto el doctor Manuel Sanz Segarra. Hay otro, él es español, un médico español muy prestigioso, 40 años casi dedicado a toda esta temática. El doctor Ian Stevenson en Estados Unidos, Universidad de Virginia, y así muchos científicos. El doctor Collins, que es, él fue uno de los descubridores del genoma humano, y así muchos científicos que, digamos, han sido tocados con esta experiencia y dicen, bueno, no se puede demostrar todavía, pero que hay algo. Y entonces se han dedicado a estudiarlo y eso es un avance muy importante para esta temática, un acercamiento, digamos, de la ciencia al respecto. Ya hablaremos de todos estos temas. El tema de la reencarnación, algunos psicólogos, psiquiatras también como Jim Tucker, el mismo Ian Stevenson, han estudiado casos de personas que dicen haber vivido en otra vida, ser otras personas, y describen muy, muy de cerca, digamos, las características de, por ejemplo, el cómo vivían en su cuarto, cómo era su barrio, cómo era su pueblo. El doctor Stevenson estudió un caso de una niña en la India, y esa niña describía pues todo, su casa, su mamá, o sea, ella decía mucho de que la mamá de pronto estaba preocupada y que qué pasaría con su mamá, que ella pues ya no estaba con ella, y entonces quería pues como que
le buscaran su familia. Y el caso le llamó la atención al doctor Stevenson y él se puso a investigar y hasta que encontraron el pueblo no muy lejano de donde la niña tenía su familia, la que había dicho, y los contactaron y llevaron a la niña allá y efectivamente, o sea, a los hermanos los identificó por los apodos, fulanito, tal, perencejo, tal. Todo lo que ella había dicho era perfecto, o sea, tenía muy claro esa vida donde ella vivió con esa familia y ya había partido y ahora era una niña diferente, con otra vida. Entonces, eso pues está muy documentado y como ese, hay varios casos, hay otro caso de otro niño también. Hay una cosa ahí esto sucede mucho con niños alrededor de los 3 4 años, 5 años. Y eso tiende a suceder pues porque los niños tienden a recordar mucho eh, cuando vienen, están como recién desempacados y de pronto pueden tener como a veces esa influencia de la vida anterior. Incluso se transmiten, por ejemplo, señales, digamos, si la persona, por ejemplo, sufrió un disparo, digamos, y le causó pues una herida, digamos, en una parte, es posible que la persona tenga una señal ahí en ese mismo punto. Eh, y así muchas cosas que ellos todavía como tienden a recordar y que con el tiempo se les va olvidando y van dejando pues ese conocimiento. Eh, Me acuerdo que por ejemplo nuestro hijo Alejandro lo encontramos jugando y entonces nos parecía raro porque jugaba como si estuviera otra persona allí. Le decíamos, ¿y qué estás haciendo? No, estoy jugando con mi amiguito. Y no había nadie más sino él. Pero él decía que él tenía un amiguito que venía y jugaba con él. Seguramente algún angelito venía y lo acompañaba mientras nosotros trabajábamos. Y bueno, la muchacha de pronto estaba por ahí cerca, pero él, de pronto pues él tenía pues esa situación. Entonces ellos tienden a tener como las vivencias todavía muy, muy frescas y por eso sucede mucho en esos niños de 3 5 6 años. Hay películas también al respecto que han hecho sobre estos casos. Son muchos los casos que hay también de esto y que pues también ah, dan un parte de inquietud al menos de que hay algo más, de que hay que realmente revisar qué puede haber, digamos, regresiones a vidas pasadas. Hablaba de Brian Weiss. Él hizo con una paciente, creo que se llama Carolina o Catherine. Él utilizaba, digamos, la regresión para llevarla hacia momentos en la vida actual que le permitieran, digamos, encontrar el porqué de un determinado problema que tenía el paciente. Entonces lo llevaba hacia la niñez o hacia el momento en que pues, seguramente de pronto se produjo esa situación que le está inquietando a la persona, al paciente. Pero después, en algún momento pasó a que le narrara otra vida y eso pues lo sorprendió bastante y siguió en ese conocimiento, en esa experiencia. Y cuando ya tuvo bastante material, entonces se decidió precisamente a sacar su libro y hacerlo pues explícito y a presentar conferencias al respecto y todo. Y realmente pues consiguió mucha aceptación en cuanto a todo lo que presentaba. Y esto pues ya, como les decía, las regresiones, ya muchos médicos y mucha gente hace regresiones a vidas pasadas, lo cual tiene que ser es una experiencia de mucho cuidado porque no todas las personas se pueden someter a eso, o la gente
coordina la experiencia tiene que saber unas cosas, porque esto digamos, de permiso realmente que se requiere para manejar esta situación. Entonces, eso por eso lo vamos a ver. Y también influye en que, digamos, allí en eso se narran vidas anteriores con eh, con una claridad y con un detalle que impresiona realmente. O sea, es como si la persona estuviera en el cuarto que dice que está y te puede decir las cortinas son cafés, tengo 2 ventanas, tengo una puerta, estoy en la casa de tal forma, estoy con fulano, que estamos allá haciendo una reunión, etcétera, etcétera. O sea, es algo impresionante. Bueno, comunicación con personas ya fallecidas. Vamos a verlo también, porque esto pues hay personas que tienen el don de escuchar mensajes y de personas que ya han fallecido y que quieren, digamos, comunicarse con un familiar, decirle algo en especial. Entonces vamos a empezar primero con la creencia popular. Decíamos que hoy la internet pues ha favorecido el que la gente pueda comentar mucho sus experiencias de todo tipo y inclusive estas que digamos anteriormente pues no era una cosa tan sencilla. Por ejemplo, la casa de brujas que había, la religión perseguía mucho todo este tipo de situaciones porque de pronto salía información que no encuadraba dentro de lo que ellos querían que la gente creyera. Entonces los perseguían hasta pues realmente matar a mucha gente porque hablaba o tocaba todos estos temas. Bueno, ahora, ¿cuál era la posición de la ciencia? La ciencia siempre, digamos, en la medida en que pues se fue puliendo y fue como creciendo y hoy pues en el último tiempo que ha sido de una manera tan acelerada, el Dalai Lama, en una entrevista que le hicieron, decía que si la ciencia le demostraba que estaba equivocado, de pronto él qué iba a hacer. Y él dijo, si la ciencia me llega a demostrar que los preceptos que nosotros seguimos son equivocados, pues yo cambio de religión. Y, ¿Y cuál es la situación? Es que la ciencia, digamos, siempre se ha inscrito a tocar los temas del mundo material y estos son temas del mundo espiritual. Y la ciencia necesita, digamos, medir el hecho, tener físicamente la situación para poder tomar unas mediciones y tomar unas decisiones al respecto. Entonces no tiene, digamos, los elementos para poder revisar y medir y poder dar una situación de que si existe o no existe. Entonces lo más fácil era decir un alguna suposición acerca de que el cerebro de pronto bajo situaciones de estrés o algo podría causar tal cosa, pero como era como por sacarlo del contexto y desahuciarlo, digamos, en que eso no tenía ninguna validez. Hoy en día, pues se sabe que, digamos, o sea, la ciencia no puede demostrar lo que no puede medir. Entonces, pero no quiere decir eso que por eso no existe. O sea, esa conclusión no es válida. Ha empezado, digamos, la ciencia a revisarla, pero de una manera un poquito como solitaria, o sea, como gente que médicos, por ejemplo, estos médicos que les nombraba, o gente que, como Brian Weiss, o sea, no es un esfuerzo mancomunado por decir, vamos a estudiar esta cuestión porque aquí hay algo que nos puede decir algo. No, la ciencia no ha hecho, digamos, ese enfoque, sino como por personas individuales que cada vez son más y entonces, digamos, se nota ya
los resultados de los estudios, y entonces el doctor Manuel Sanz, por ejemplo, aparece en la internet diciendo, tengo las pruebas científicas de que esto, la vida después de la vida, sí existe, ¿sí? Entonces, eso pues es una posición que cambia mucho la posición de la ciencia respecto a esta temática. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? Andrea, ¿quieres hacer algún comentario? Vamos a presentar, digamos, nosotros ya específicamente, cuando vamos a hablar de algunos temas y vamos a volver a tocar todo esto, cuáles son esas experiencias y todo que digamos, hemos vivido de cerca y conocemos y que las podemos certificar nosotros de que son ciertas. Igualmente, pues en la internet también les voy a decir mucho, así como les estoy hablando, digamos, del doctor Manuel Sanz, o Jim Tucker, o bueno, Brian Weiss, todo eso está ahí a disposición para que ustedes lo revisen y se den cuenta de la cantidad de gente que está hablando. Aquí en Colombia incluso hay un, hay un sitio, él se llama, es una persona de Bucaramanga. Bueno, yo les mando después el nombre, pero él tiene un sitio con más casi 1 millón de seguidores ya, y él presenta, cada semana presenta personas que quieren hablar de alguna experiencia de cercanía a la dimensión espiritual. De todos estos casos que estamos narrando, entonces él presenta muchas personas e incluso pues hace conferencias también, podcast con personas de otros países que están también estudiando estos temas, los presentan también, etcétera. Entonces, son sitios donde se puede, digamos, ver mucho de este material. Mi Henro, ahí el aporte entonces sería que la importancia, la relevancia del curso también implica nuestras propias experiencias con lo que es el pacto de las almas, ¿no? Porque es que no es casual las almas que nos hemos encontrado a lo largo de la vida, no es casual los papás que escogimos, los hijos que escogimos, seguramente algunas parejas que hemos tenido que nos han enseñado grandes cosas. Y definitivamente las experiencias que son trascendentales y que han sido pactadas por el alma para nuestro aprendizaje, que es finalmente nuestra misión en conjunto. Entonces, pues importante el curso para que vamos esclareciendo, sobre todo llevando a la vida los conceptos. Claramente en esta introducción es como que es algo que no nos inventamos de la noche a la mañana, sino que han habido varias personas que han estudiado el tema, que han encontrado experiencias muy importantes. Seguramente cada uno de nosotros tiene alguna experiencia que dice, wow, esto solo se explica si uno tiene de pronto una vida pasada o algo así. Entonces, chévere, me gusta mucho que estemos aquí, precisamente que cada uno también pueda compartir como ese tipo de cosas y experiencias y aprendizajes a lo largo de la vida, que vienen empacados a veces en dolor, pero que son a veces los que más nos ayudan a trascender. Sí, correcto. Sí, una de las cosas precisamente que vamos a ir viendo y concluyendo es que esto nos va a llevar a una visión de la vida que es mucho más creíble, digamos, más lógica, eh, que digamos lo que a veces nos han dicho, por ejemplo, las religiones. Y aquí hay que, pues, siempre hay que hacer esta aclaración de una cosa es la religión y otra cosa es la espiritualidad. La religión es algo creado por los hombres, generalmente a partir de mensajes del mundo espiritual, pero que se han tomado y se han, digamos, tergiversado para beneficio, digamos, de las personas que manejaban en ese momento el gobierno. Hoy en día, por eso mucha gente se retira de la religión porque es que son muy poco creíbles. O sea, ¿cómo va a creer uno que un Dios de amor, por ejemplo, que tiene el poder de crear
y todo lo hace con base en el amor, pues nos cree con el pecado original, o sea, nos mandó defectuosos. Y entonces la religión sale a decir que son los que tienen el antídoto, pues para que dejemos de tener el pecado original y quedemos matriculados allí en la religión. Y eso sucede en varias religiones, o sea, hay la participación del hombre desafortunadamente, pues tiene esa situación de manipulación pues toca convivir con eso, pero indiscutiblemente cuando veamos lo de las verdades precisamente con las que nos han criado, pues tenemos que de pronto revisar muy bien esas verdades para poder separar lo que nos sirve de lo que realmente nos está antes entorpeciendo y cuánta gente no se siente mal, se siente pecador y todo eso porque se ha equivocado en ciertas cosas, siendo que todos venimos a equivocarnos porque es la única forma de aprender y ese Dios de amor obviamente sabía eso, entonces ¿cómo nos va a condenar? O sea, es una temática pues que no vamos a entrar en detalles, pero pues que realmente cada quien toca que la revise y vea qué le sirve y qué no le sirve para ver cómo lo maneja y que realmente pueda avanzar en su vida de una forma más efectiva, de una forma más libre y que pueda, digamos, conectarse como sin intermediarios con esa dimensión espiritual. Y bueno, le decía pues que las regresiones a vidas pasadas, nosotros, nuestra historia, digamos, de donde parte todo este material y todo lo que les vamos a contar, lo que hemos hecho a lo largo de más de 20 años, transformando, digamos, un mensaje en diferentes modelos, digamos, de experiencias como si es, por ejemplo, conferencias o libros o seminarios, talleres, etcétera. Pero todo se basa, digamos, en ese material que nosotros recibimos y que, digamos, inicialmente empezó, esta historia, pues la pueden encontrar en los libros, que a propósito, pues, voy a hablar un poquito ahora del libro, porque va a ser muy importante, digamos, que ustedes tengan el libro que sacamos sobre la parte de las lecciones del amor que tenemos que aprender, que es una parte que vamos a ir viendo, entonces pues, va a ser muy importante que tengan ese libro. Este curso, pues saben, es gratuito y todo, pero pues para poder, digamos, que ustedes ahí tenemos no solamente unos ejemplos de parábolas donde le muestran el aprendizaje, sino también unas encuestas que ustedes mismos van a responder para ustedes mismos y que les va a permitir, digamos, ir encontrando cuál es esa tarea que tengo que aprender en esta vida. Entonces, por eso va a ser muy importante las personas que lo quieran comprar, pues va a ser muy útil para lograr ese propósito. Bueno, entonces, estaba en el tema de las regresiones a vidas pasadas y ahí me perdí. Si alguien me quiere recordar. Les decía que nosotros, digamos, después de la partida del familiar a muy temprana edad, digamos, tenía 37 años, tenía Mario. Como les dije, la historia, si la quieren ver completa, pues está ahí en uno de los libros. Y la doctora, pues Yadira, que era mi cuñada, ella era pues oficiaba como médica pediatra y a raíz de esta situación se interesó mucho, digamos, en el tema de por qué sucedían estas cosas, porque una persona, digamos, con tanto porvenir, como con tanto futuro, muy inteligente, muy exitoso en lo que hacía,
buena persona, etcétera, se le moría en los brazos y no pudo hacer nada. Entonces, esa situación la llevó con una decisión férrea de buscar respuestas, a estudiar el tema de la muerte y conocía, digamos, un doctor que ya estaba haciendo regresiones a vidas pasadas y le enseñó a ella. Y ella se leyó cuánto libro encontró al respecto. Y pues en su momento estuvo lista y empezó a hacer regresiones a vidas pasadas y lo que encontramos pues fue muchas cosas muy dicientes, digamos, de todo lo que es el ser humano. O sea, nos vimos en vidas pasadas y no crean que nos vimos que, por ejemplo, que somos algo especial. No, como somos todos, o sea, cometiendo una cantidad de errores desde los más grandes hasta los menores, porque pues, por ejemplo, fuimos etruscos, una tribu al norte de Italia, tipo de Edad Media para antes, y arrasábamos con pueblos y pues era una vida donde se cometían seguramente muchos errores, pero que nos mostraban precisamente para que viéramos que pues primero no es que nosotros tengamos nada especial, nada, sino que nos dieron un mensaje para que lo compartiéramos. Y lo que hemos tratado de hacer aquí es ver cómo les damos ese mensaje de diferentes maneras para que ustedes los puedan asimilar. Y con esto, digamos, con este tipo de temática, digamos, pues hemos buscado también lo que hay al respecto en el conocimiento, digamos, de la sociedad sobre esta temática para que vean que realmente no son cosas tan extrañas y que eso está sucediendo todos los días y que pues hay de dónde tener en cuenta esta dimensión espiritual para poder explicar realmente la existencia de la vida humana, o sea, quiénes somos y qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, Yadira hizo, no sé, como unas 200 regresiones. Bueno, entre regresiones y comunicaciones. Primero eran regresiones y después logramos, digamos, comunicarnos con maestros y entonces ya fue una parte de enseñanza. Pero pues esto, como les digo, no es no somos únicos ni nada de eso, pero pues sí tuvimos en parte ese privilegio de tener este mensaje que digamos como una misión lo queremos compartir a todos los que se acerquen y se interesen en la temática. Bueno, comunicaciones con personas ya fallecidas. ¿Ustedes se acuerdan que hay una película, El Sexto Sentido, creo que se llama? Bueno, hay una película que toca, digamos, esta temática de las personas que fallecen y de pronto quieren comunicarse. En este momento, en esa película se comunicaban, creo que era con un niño, precisamente. Pero nosotros conocimos varios casos, por ejemplo, de personas que se querían comunicar. Recuerdo una amiga que se le murió, se, le, se mató un hijo, se suicidó, problemas de droga y todo. Y bueno, ella sufrió mucho y todo, y meses después la llamó una señora y le dijo, señora tal, usted, eh, quiero contarle algo que espero pues usted me defina para yo saber qué hago. Yo tengo el don de escuchar personas ya fallecidas que quieren hacer una comunicación o mandarle un mensaje a familiares.
usted se le murió un hijo. La amiga quedó impresionada porque era verdad todo lo que le decía. Ella no conocía a la persona, ni él ni la otra la conocía a ella. Entonces ella dijo, pues sí, acepto que usted me venga a contar qué me quiere, qué mensaje me manda a mí. Y se vieron y ella le contó pues el mensaje de que básicamente lo que ellos quieren muchas veces en estos casos comunicar es que primero que ellos están bien, o sea, que no se preocupen porque no están en ningún infierno ni le está pasando nada malo, que por el contrario están en un sitio espectacular, con un ambiente súper amoroso, que no tienen ningún inconveniente, problema, que vivan su vida, que estén tranquilos, que sigan adelante, que tal cosa. Bueno, que era algo que tenía que vivir la persona, pero pues que le pedía que siguiera su vida y no sufriera por él. Entonces, ese tipo de cosas es lo que, digamos, normalmente sucede, digamos. Otro caso, por ejemplo, que tuvimos también, un amigo que se había muerto la mamá y la mamá quería comunicarle, pues ella se murió en otro país. Eh, y quería comunicarle que unas cosas. Y él pues buscó la manera, encontró una mediadora que le fue la que le comentó eso. Y ella le dijo pues cosas como le dejé unos papeles, le dejé tal cosa en tal parte, vaya a tal sitio, tal, y allá va a encontrar esto y esto y lo más allá, y yo quiero esto para usted y toda la cosa y tal. Entonces pues indiscutiblemente eso fue cierto. O sea, él encontró todo y actuó de acuerdo a como le dijo la mamá. Y él, por ejemplo, estaba muy angustiado porque él hubiera, pues, como él no estuvo con ella, entonces ella lo calmó y no, no hay ningún problema, todo está muy bien, yo no he pasado sufrimientos ni nada, tranquilo, viva su vida, eche para adelante y toda la cosa. ¿Ya? Entonces, ese tipo de situaciones, pues, se presentan y existen las personas con ese don y son, digamos, manifestaciones, digamos, de esa dimensión. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? ¿Alguien que me comente algo? Hola, Henry, sí, yo tengo la mano levantada. A ver, ¿quién? Espérate. ¿Quién? Claudia. Perdón. Hola, Claudia, dime. Sí, quería comentarte al respecto de lo que llevamos hablado hasta ahora, que pues yo sé que estos son temas que para la mayoría de las personas hay mucho escepticismo alrededor de ellos, ¿no? Adicionalmente, por lo que tú decías también al comienzo de que pues la mayoría de las personas tendemos a ser muy como científicas, irnos a la parte de la verificación y de la verificación de manera científica. Y a veces no hay manera de cómo poder verificar este tipo de actos. Pero pues yo también pienso que la ausencia de evidencia no quiere decir que no exista. Entonces, y más porque he vivido algunos casos también como los que tú cuentas. Por ejemplo, mi papá falleció ya va a ser 3 años y como antes del año, nos contactó una persona que nos conocía y nos dijo que mi papá se le había presentado varias veces, él es como un medium, y que tenía un mensaje para mi hermana y para mí. Y, y cuando él nos contactó, bueno, nosotras estuvimos muy abiertas a recibir el mensaje, porque realmente teníamos la certeza de que es así. Y sí, la verdad es que ni siquiera tuvimos que, o sea, nos describió la persona como era, todo, o sea, realmente, y no es que hubiéramos estado escépticas, pero de todas maneras sí son cosas son acontecimientos que son reales y hay personas
que vienen con esos dones así, ese tipo de dones especiales que pueden canalizar, así como los maestros, como el que tú nos hablabas, como Ramta, que me leí el libro y es uno de los libros, el libro blanco de Ramta, que es bellísimo. Así como Helen, no me acuerdo el apellido, que canalizó el curso de milagros, que también lo hice. Como Geraldo Smedlin de aquí de Colombia, no sé si lo conoces, que también canalizó mensajes de los maestros ascendidos, así como lo hizo Yadira en el caso pues de acá de nosotros. Entonces realmente son muchas personas y muchas personas con una alta credibilidad. Pero pues ese no es el hecho tampoco, porque puede ser cualquier persona, ¿sí? Así como fueron ellos, puede ser, yo no sé, yo pienso que puede ser hasta cualquier persona en la calle, un mendigo, no sé, yo creo que cualquier persona puede ser la elegida para transmitir un mensaje. Entonces, pues esto es lo que quería compartir, que yo personalmente he experimentado este tipo de acontecimientos y realmente sigo yo verificando y ratificando de que la ausencia de evidencia científica no quiere decir que no exista, para nada. Y todo lo que te sucedió, o sea, te dijeron y todo era congruente y era verdad. Sí, claro, es como refiriéndose a la evidencia científica, Henry, porque hay gente que es demasiado racional, ¿no? Y dice, no, a mí compruébeme científicamente que eso existe. Y realmente comprobar esto científicamente, yo no sé si hasta ahora se ha comprobado, pero pues hablándolo como hacia las personas que son demasiado racionales. Yo creo que cuando nosotros empezamos a expandir la conciencia, abrimos muchísimo la mente a muchas experiencias nuevas, muy positivas, que te llenan y que te van fortaleciendo y te van llenando de sabiduría, te van haciendo avanzar en un camino hacia el que te dan paz y tranquilidad, que es mi caso, ¿sí? El estar abierta a toda esta información sin cuestionarla, obviamente no creyendo a ciegas, pues así, porque yo también investigo mucho y leo mucho al respecto, pero realmente estoy muy abierta a todo este tipo de información y sé que todos estos acontecimientos suceden. Y a mí personalmente me han pasado, entonces sí, es lo que quería compartir. Bueno, no, muy importante, Claudia, tu comentario. Cuando yo hacía estos cursos presenciales, digamos, que era para 20 personas más o menos, siempre ahí en el grupo, cuando yo preguntaba a alguien, ¿le ha sucedido algo de esto que todos hemos hablado aquí? Y siempre había gente que o en primera persona a él le había sucedido, o a la familia, o a un familiar, o a un amigo, etcétera. O sea, no era algo tan extraño. Entonces, lo que queremos enfatizar aquí es que precisamente esto se da y sucede y lo que se dice es verídico. O sea, hay tantos casos que vamos precisamente a hablar ahora precisamente de la parte, lo que tú nombrabas, de los maestros. O sea, así como hay gente muy sencilla, como en Brasil está el chico Javier, que vivía muy pobremente en un pueblito por allá, muy alejado de las ciudades, y él tenía un don, y poco a poco fue descubriendo su don y empezó a atender a la gente y empezó a apoyarlos en lo que él podía, y él escribió más de 400 libros, pero que se los dictaban. Él decía, yo no sé nada de esto, a mí me dictan y yo copio y publico el libro. Eso es lo que hago. Él trabajaba en un puesto así, como decir, por ejemplo, en un almacén, que era una persona sencilla. Y así también podemos hablar de los maestros espirituales que se nombran en la historia. Caso, por ejemplo, que tú decías, por ejemplo, caso de Ramta, era como
como un gobernante, un emperador, y se comunicó con una familia, digamos, muy sencilla, Knight se llaman ellos, y a raíz de todas esas comunicaciones con ellos han sacado como 14 libros. Entonces, eso que tú nombras, que has leído algunos, eso es verídico. El caso de Benítez con el libro que él sacó, que son mensajes que él ha recibido o alguien que él contactó y recibió esos mensajes. Mahoma mismo, Mahoma fue el que, digamos, como se le considera el fundador del Islam, el islamismo. Y él se dice que estando en una cueva meditando, recibió el mensaje que era algo muy parecido a lo que habló el Maestro Jesús. Y él era una persona, digamos, pudiente, era comerciante, y empezó, digamos, con toda su gente a que la gente creyera de todo eso que él había recibido. Entonces, ya después quería que no solamente la gente de él, que trabajaba para él, sino la gente de la ciudad. Él estaba, creo que en Medina, y entonces, por medio de la fuerza, y ya fue a las guerras y todo eso, para lograr que se impusiera esos mensajes que él había recibido. Y así nació el islamismo. Y después está el Maestro Jesús. Deja una cantidad de mensajes que él seguramente también recibió. Entonces, hay mensajes de los apóstoles, de la Madre Teresa, mucha gente, digamos, muy importante, han recibido mensajes de esta dimensión espiritual, y de allí seguramente han nacido muchas de las como filosofías o formas de vida, puede ser del pueblo más o de la tribu por allá en el Amazonas, lo que sea. Seguramente tienen algunas cosas que han recibido como que no es de ellas, de alguna manera les llegó por medio de alguno de sus personajes que optan por ese papel como el chamán, porque uno nos explica que toda esta gente, digamos, sepa que de pronto de esta mata sirve para tal cosa, de esta otra para tal otra, y tengan una cantidad de conocimientos y todo eso que pues, es complicado que les caiga como de la nada, ¿no? Tiene que ser que tienen una conexión. Entonces, esto, digamos, es también otra manifestación que es muy creíble de que realmente suceda, porque ahí están los libros, están todas las manifestaciones, están toda la cantidad de material que dice que eso pasa. Yo creo que ya es hora como de cambiar ese estigma que hay sobre, como no, es que todo lo después de la muerte, todas esas cosas son como algo como que tiene un estigma, ¿no? Entonces no nos gusta que nos hablen ni hablar mucho de esto, porque no, esto de pronto es de alguna secta. No, hombre, esto es parte de la existencia humana y es la parte realmente más importante. O sea, vamos a ir viendo que precisamente lo que ven y escuchan y tocamos no es tan real como nosotros creemos. Cada vez más, y ya la ciencia por medio de la mecánica cuántica, pues ha entrado como a acercarse a estos temas de que realmente hay muchas cosas que parece que existen, pero que realmente no existen. Del mismo átomo, ustedes saben que el átomo se comporta de dos maneras. Uno puede ser como material y otro puede ser como onda. Y eso todavía no lo entiende la ciencia, cómo es que es posible que se comporte de esas dos maneras. Entonces, lo mismo, digamos, cómo explican, digamos, de que la persona que ha muerto, algo en él sale y puede narrar, esa persona narra todo
el viaje que hace, e incluso, digamos, llega a espacios que dice parece que hicieron un viaje por el universo, y llega un punto en que es de una plenitud de paz y de amor que no lo puede describir con palabras, que, que sencillamente lo siente, y quienes lo han vivido dicen, es que no lo puedo decir cómo es, pero es algo que colma, que uno lo siente y es plenitud total y siente la seguridad de estar a salvo. Y se comunica y recibe información, y no es que se la esté diciendo a alguien allí, ¿no? Sino que le llega toda esa información, y entonces esas personas generalmente cambian de vida. O sea, esa experiencia les ayudó para que, hombre, de pronto tomaran una decisión de, hombre, aquí hay esto que me sucedió, realmente yo creo que esto tenía algo que ver y me dijo mucho de cómo voy a seguir yo viviendo mi vida. Y cambian, y son científicos que les han pasado también esto, y cambian. Esto que les vamos a ir conformando, que empezamos con esto de cosas que realmente existen, que pueden ustedes buscarla en la internet, en los libros, en la historia, todo esto, son reales y están allí, y ahora ya lo pueden revisar. Y todo eso va a ir conformando una forma de explicar la vida de una manera diferente. Y eso es lo que le vamos a entregar a ustedes, pero no los queremos entregar así como tan en seco, sino como paso a paso, para que ustedes vean que cuando hablamos de un mensaje, etcétera, hombre, sí tiene validez, porque eso es lo que ha pasado a lo largo de la historia. O sea, yo digo, si Dios o un ser superior nos creó, pues no va a crear para dejarnos abandonados, ni nos va a crear, digamos, mal hechos o con desperfectos para poder juzgarnos después y condenarnos. No tiene ningún sentido. Entonces, todo esto lo vamos a apoyar para conformar realmente una visión más esperanzadora y más positiva de la vida, lo que es la vida, ¿sí? Entonces, esta alternativa que se confronta con, por ejemplo, hoy en día, sobre todo en los países, digamos, más desarrollados, es de moda, pues, que sean ateos o no crean para nada en todas estas cosas. Entonces, nomás yo digo, revisemos cómo es posible que si yo digo que después de la muerte no existe nada, pues si yo me pongo a pensar fríamente, que caramba, si yo me muero y ahí se acaba todo, y yo estoy pasando hambre y hay otra gente que tiene de sobra, y yo veo mi familia que se está muriendo y de hambre y todo eso, yo hago lo que sea, no me importa, porque pues al fin y al cabo me muero y pum, se acabó la cuestión, ¿sí? Entonces, pero así como el otro tiene toda ese beneficio de haber conseguido una riqueza que le da una comodidad y todo eso, y unas posibilidades de vivir la vida mejor, mientras mucha gente no la tiene. Entonces sería normal que la gente pensara, no, yo paso por encima del que sea y de lo que sea, pero pues, ¿y cuál es el problema? Si me muero y no pasa nada, igual el otro muere y tampoco le pasa, ya no hay nada más. Entonces eso daría para pensar que no es como algo sin sentido eso. Entonces es mucho más lógico, digo, entre comillas, pero como con más sentido y con más allegado a un, a una conformación de que hay una evolución, de que hay un proceso, de que es positivo, de que hay amor, de que hay bondad, de que hay eso que el universo nos muestra. El universo, ustedes ven el universo, hay muchas cosas bonitas, el universo es muy bonito, pero nosotros desafortunadamente no
nos ocupamos como en la forma en que, digamos, la comunidad en general mundial atiende, digamos, el medio o atiende las necesidades de la gente que no tiene esas desigualdades tan grandes. ¿Cómo es posible que se dé eso? Entonces, hay algo que tiene que explicar todas estas cosas y eso es lo que vamos a buscar a hacer, explicarles el por qué y el cómo podemos comprender todas estas situaciones para que, digamos, ustedes al final tomen una decisión con más criterio, con más conceptos, con más experiencias, porque puedan seguramente vivir experiencias si hacen pues los ejercicios o lo que se les pida para que ustedes vean que realmente las cosas pueden ser de una manera que te dejen como con mayor tranquilidad y que te sientas con muchos beneficios de haber recibido una información que te da toda esa claridad y toda esa decisión de tomar un camino diferente, ¿ya? Eso es lo que quisiéramos y pues en eso estamos enfocados, en mostrarles poco a poco las posibilidades de ver la vida de una manera diferente. Pues no, lo que queremos es que lo pongan por lo menos en la duda y pónganse el reto de probarlo, de ensayarlo y de ver si funciona. Y si les funciona, pues lo toman y continúan en lo que les sirve y en lo que no les sirve. Si algo no les sirve, de pronto, pues puede ser que para otras personas les sirva, pero para ustedes no es el momento de tomar esa herramienta o lo que sea, ese conocimiento, porque de pronto inclusive ya a lo mejor ya lo tienen. Esto se presta para muchas dudas y entonces pues traigan sus inquietudes y todo y trataremos al máximo de darles una contestación, sino en el momento más adelante, porque pues en la medida en que desarrollemos el curso van a ver que se van a ir aclarando muchas cosas. Bueno, ¿quién quiere comentar algo? ¿Cómo les ha parecido el tema hasta ahora? ¿Alguna inquietud? ¿Alguien tiene también otro experiencias en su familia cercana, etcétera? Todo muy interesante, Henro. La verdad, todo este tema del propósito, del alma, del plan del alma, siempre yo creo que nos ayuda a llevar una vida más centrada y como más en propósito, sobre todo. No, ya no estamos como a la loca, sino que realmente cuando descubrimos lo que realmente el alma quiere y anhela, yo creo que entramos en un camino y pues ese camino es nuestro propósito y el que nos va guiando. Y bueno, lo importante es dejarnos seguir como por nuestra intuición, como en mi caso, y llevo ya en este camino ya 4 años y medio donde realmente me he dejado llevar y para mí ha sido un camino hermosísimo, donde he tenido la oportunidad de conocer muchas personas maravillosas, de hacer parte de este equipo, este grupo, de sentir la vida tan lindo que me ha traído tantos aprendizajes y ha traído tanta sanación a mi vida. Y bueno, todo esto me motiva a seguir adelante, por eso pues estoy tan contenta de que hayas vuelto a abrir este espacio, porque pues realmente tu sabiduría en este campo es muy buena y qué rico seguir aprendiendo cada vez más. Y bueno, ¿y tú qué has hecho aquí también un trabajo tan importante como el tema de los libros, el camino a las estrellas, es que se llama así, ¿cierto? Alcanzar las estrellas. Alcanzar las estrellas. Ese libro es muy lindo, que fue el que estuvimos trabajando en el primer curso que hicimos, creo. Sí. Entonces,
No, todo esto es un aprendizaje y es una sabiduría muy hermosa y bueno, qué rico y muchísimas gracias que te estés dando el espacio para compartirla con nosotros y bueno, pues ya nosotros decidiremos cómo usarla de la mejor manera para nuestro bien y el bien de los demás, de nuestros allegados. Claro que sí. Muchas gracias, Claudia. De verdad, pues esto es algo que particularmente me llena el poder hacer este esfuerzo para compartir este material, para ver cómo, digamos, les podemos llegar. No soy el súper experto, pero pues hago todo el esfuerzo para que, digamos, la información esté y les logre llegar de alguna manera y cada vez pues estaremos creciendo, como tú dices, y abriendo, digamos, el panorama de nuevas posibilidades y de nuevas comprensiones. Les vamos a dejar allí y continuaremos el próximo lunes a las 7:15 de la noche. Entonces recuerden que les voy a estar enviando la charla de hoy y que ojalá la compartan con gente que ustedes vean que les puede interesar y que seamos cada vez más quienes vemos la vida de una manera diferente, con más espíritu positivo, con más bondad y mucho amor. Muchas gracias por su presencia y que tengan una feliz semana. Gracias, Henry. Feliz noche y feliz noche para todos.